Shalom comunidad, bienvenidos a Parashá en Casa. Somos la familia Jaramillo Bertel. Mi esposa Liliana y mi nombre es Gonzalo Jaramillo. Somos miembros activos desde hace 6 años y yo pertenezco al ministerio de la brigada. En esta noche tenemos para ustedes la Parashá Shoftim, que es la número 48, y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Bueno, Padre eterno, Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta linda oportunidad que tú nos das, Señor, para hablar de ti, de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tener una comunidad como la nuestra, Señor. En el nombre de Yeshua te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Bueno, la Parashá Shoftim está en el libro de Devarim, Que va de capítulo 16 a versículo 18 a capítulo 21, versículo 9. Y está acompañado por la Haftarah en Isaías 51:12 a 52:12. Y la Brihadachá, que va de Hechos 3, del 13 al 26. la Parashá inicia diciéndonos lo siguiente. Designar jueces y tribunales de justicia adecuados. En la parashá anterior se había referido a aspectos de la vida espiritual del pueblo de Israel, especialmente aquellos relacionados con el futuro santuario de Jerusalén. Ahora la Torá enunciará las leyes tendientes a lograr una convivencia social y armoniosa. Los sabios del Talmud explican que Los requisitos de los jueces son que hagan una justicia adecuada. Nos dice que no debemos pervertir la justicia, no hacer favoritismo, o sea, no actuar con parcialidad y no aceptar sobornos. El soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. de acuerdo al derecho hebreo, antes de ser juzgada toda persona es considerada inocente y debe ser tratada como tal. Caso contrario, el juicio dejará de ser ecuánime. Rashi nos recuerda también la obligación que tenemos de designar jueces competentes y justos, capaces de juzgar con equidad. Leeremos el versículo del verso 20. ¿Qué dice? Equidad, en pos de la equidad irás, para que hayas de vivir y puedas poseer la tierra que Adonai tu Elohim te da a ti. Aquí nos habla de equidad en pos de la equidad o justicia, justicia perseguirás. Y en hebreo es Sedek, Sedek, Tirdot. Nos lo repite 2 veces porque nos deja ver que es evidente el apasionamiento del pueblo judío por la justicia. Esta doble repetición tiene dice, el fin de la justicia solo admite como medio la justicia. Según los sabios del Talmud, la justicia y equidad tiene 2 etapas. Primero, la conciliación previa a cualquier juicio, aunque signifique algún renunciamiento. Solo tras fracasar los intentos conciliatorios se recurrirá a la justicia. Y por último, así como la Torá le exige al juez ser justo y ecuánime, también le pide al litigante recurrir a una corte conocida por la equidad de sus sentencias. Es más, cualquier litigante tiene el derecho de exigir el recurso de la mejor corte de justicia. Enseguida la Torá nos habla de lo siguiente. No plantar, o sea, cuidarse de prácticas idolátricas o afines. Tenemos como primer, no plantar árboles para Aserá y no construir casas o monumentos en el monte del templo. El Eterno nos advierte, no ofrendas a Hashem novillos o corderos que tengan defectos físicos. La Torá continúa enunciando las desviaciones culturales que hay que evitar, como el ofrecer animales con defectos, como está escrito en Malají, donde se ofrecían los novillos no aptos para esos sacrificios. ¿Por qué lo menciona aquí? Porque enlaza los 2 últimos versículos de la boda se hará, donde dice, metafóricamente se compara
a las personas incompetentes o de malas cualidades que hubieran sido designadas para ser jueces del pueblo, ya que el juez ignorante es considerado como piedra inerte, y así como el juez que no reúne las competencias de competencia, virtud y bondad, se compara en la metáfora al sacrificio defectuoso, ya que no hay peor defecto que un sabio de malas acciones y defectos perversos. Nadie debe rendir culto a otros dioses como los astros. Si una persona es descubierta haciendo actos de idolatría, debe ser sacada a las puertas y apedrearla hasta la muerte. La pena de muerte no puede ser aplicada por el testimonio de un solo testigo. Por mínimo deben ser 2 testigos y que coincidan en sus testimonios. En caso de que no se pueda dictar sentencia ante un caso, se debe recurrir a los Juanín o ante las autoridades judiciales, el Sanedrín. De acuerdo a la sentencia se debe proceder y no torcer ni a derecha ni a izquierda. En caso que el hombre no aceptara su sentencia, debía ser sentenciado a muerte, esto con el objeto de que ninguno se rebelara. Estos pleitos que tenían que ser llevados a las cortes o a la alta corte son entre sangre y sangre, que se refiere a los casos criminales. Entre pleito y pleito son casos de lesiones o de fracturas. Casos de controversia tiene que ver con los asuntos rituales relacionados en los casos de pureza y de impureza. La siguiente porción nos habla de la monarquía. Una vez establecido el pueblo en la tierra del Eterno, sabía que se iban a rebelar y pedirían rey como todas las naciones. El Eterno da la instrucción que se nombre rey únicamente a quien él elija. De acuerdo al Midrash Shifri, quien ocupe el trono de Israel tiene que ser residente permanente de la tierra de Israel. Los requisitos son pertenecer al pueblo, no podrá tener muchos caballos, Solamente podrá poseer los caballos necesarios para su carroza y sus jinetes. Estos animales eran considerados elementos bélicos de primera línea y procedían especialmente de Egipto. En 3 oportunidades la Torá nos previene de retornar a Egipto, que está en Shemot 14:13, Devarim 28:68 y Devarim 17:16. no podrán tener muchas esposas. Leemos en Primera de Reyes 11:4. Y ocurrió que en el tiempo de la vejez del rey Shlomo, sus mujeres le hicieron desviar su corazón, y su corazón no permaneció íntegro con Adonai su Elohim, como lo fuera el corazón de David su siervo, su padre, perdón. No hacer muchas riquezas. Para no castigar al pueblo con impuestos excesivos. Efectivamente, después de la muerte del rey Shlomo, una rebelión contra sus pesadas cargas impositivas culminó con la división del reino, como lo leemos en Primera de Reyes 12, 18 y 19. Debe escribir 2 rollos de Torá y leerlos todos los días de su vida. ¿Con qué propósito? Para reverenciar al Eterno, para cuidar las palabras y los decretos de la Torá, para llevarlos a la práctica, para que no se sientan superior a sus hermanos y para que no se prolonguen días en su reino. 2 rollos de Torá. Uno salía y entraba permanentemente con él, y el otro estaba depositado en la cámara de sus tesoros. Donativos a los sacerdotes. Como los levitas no tendrían parte de la herencia en la tierra, el pueblo debería ser cuidadoso con la tribu de Leví, dándoles una porción del sacrificio del ganado, las primicias de los primeros frutos y de la lana. Los levitas fueron escogidos para el servicio del Eterno todos los días. Maimónides explica que las primicias en general han sido consagradas a Elohim para
para arraigar en nosotros la generosidad y desalentar las apetencias exageradas. Cada una de las partes especificadas de los animales sacrificados que recibía el Cohen constituye un elemento principal del cuerpo del animal. El pueblo debía cuidar de los levitas, nosotros debemos cuidar de los levitas, de todos aquellos que llevan el Evangelio. Un levita podía servir en cualquier lugar de Israel donde el Eterno lo enviara, y allí podía oficiar como cualquiera de sus compañeros, y le correspondería igualdad en las porciones de los sacrificios. El Señor, advirtiendo que una vez se haya ingresado a la tierra, no aprender las costumbres abominables de esos pueblos. Era deber del Estado, por medio de sus representantes, para que no se produjeran en el país los hechos aberrantes enumerados a continuación. Primero, pasar a los hijos por el fuego. Segundo, adivinación con varas. Tercero, cálculo de tiempos propicios. Cuarto, presagios. Quinto, hechicería. Sexto, adivinación con serpientes y escorpiones. Séptimo, acudir a los medios, a los oráculos, consultar a los muertos. El denominador común de estas aberraciones reside en el intento del ser humano de develar su futuro impulsado por sus temores e inseguridades. Por estas prácticas, Elohim expulsó a los pueblos de la tierra. Debemos ser íntegros con el Señor. La Torá las considera abominaciones de primer grado, ya que un creyente en Elohim, en sus cabales, no puede sujetar sus pasos o decisiones a las sugerencias de un agorero. La Torá pide a un creyente: íntegro habrás de ser con Adonai tu Elohim. No se te ocurra pensar que se puede compartir la veneración a Dios con la veneración a dioses ajenos. En ese caso, carecerías de veneración a Dios. Habrá de ser cual continente colmado, completo y pleno de una sola cosa, que haya plenitud ante Dios en todas tus acciones y en todos tus pensamientos, como lo expresó el rey Shlomo en su sabiduría. En todos tus caminos habrás de conocerlo. Proverbios 3:6. Él es un Dios celoso. El Eterno nombrará a un profeta como él, para que lo escuchemos. Él pondría sus palabras en su boca. El profeta transmitirá todo lo que el Señor ordene. La profecía de Israel surge para mantener estrictamente la Torá, no para innovarla. Profeta les haré surgir de entre sus hermanos como tú. De ahí infieren los sabios de Israel que todo profeta que viene a innovar no es tal, y por lo tanto debe de ser rechazado. Malají, el último profeta del Tanakh, dice literalmente: recuerden la Torá de Moshe, mi servidor, lo que prescribí en Horeb para todo Israel, leyes y mandamientos. Esto lo encontramos en Malaquías 3:22. La Torá nos fue revelada y a través de ella a Yeshua el Mesías. Él es el profeta. Leeremos Mateo 5, del 17 al 18. No pienses que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una yud de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. El Eterno da instrucción de separar 3 ciudades de refugio, una vez se haya entrado a la tierra. Esas ciudades son para que huyan todos homicidas para salvar su vida, hasta que fuere juzgado y evitar el derramamiento de sangre en caso de ser inocente. La Torá promueve no odiar a nuestro prójimo, sino por el contrario, amarlo como a nosotros mismos. Se trata de una educación de vida y no de una prevención contra el asesinato. Las ciudades de refugio, aunque constituyen una solución de emergencia, se encuadran en la obligación más amplia de preservar la vida del prójimo, base del amor que se le debe profesar.
El Eterno da instrucción de no mover linderos fijados en la propiedad de otro. La Torá nos advierte que las tierras adjudicadas a las tribus como territorio propio, luego subdivididas y asignadas a individuos, mantienen inalterables sus límites y fronteras. Modificarlas abierta o encubiertamente constituye un delito. Rashi entiende que el alcance de este versículo es más general, abarcando cualquier intento de adjudicarse terrenos del prójimo, haciendo retroceder la demarcación en su detrimento. Otras interpretaciones alegóricas más modernas entienden que no debemos invadir el territorio de nuestro prójimo mediante competencias desleales u de otras formas que pongan en peligro la propiedad o sus bienes. Respetar lo que han marcado los antecesores también incluye alegóricamente aquellas tradiciones y normas establecidas por nuestros sabios y maestros. El respeto a la tierra es importante, así como nosotros debemos respetar los linderos de nuestros vecinos. El Eterno nos instruye en el caso de perjurio, cuando se levanta un falso testimonio contra alguien. Los litigantes deberán presentarse ante los sacerdotes y ante la corte. Los jueces deberán investigar profundamente el caso y si en efecto el testimonio era falso, deben hacer lo mismo a los que conspiraron contra su prójimo. Es necesario publicar la sentencia para que llegue al conocimiento del pueblo el tipo de sanción cometido y su castigo. La ley oral nos interpreta en el versículo de ojo por ojo y diente por diente que no se trata de la amputación de miembros del potencial victimario, en este caso los testigos conspiradores, sino de una compensación económica por el daño que iban a infligir. El tema del ojo por ojo ha sido ampliamente tratado en Shemot 21-24 y leemos en Mateo 5:38 lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para cambiarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que le pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. El Eterno nos instruye en caso de perjurio cuando se levanta un falso testimonio contra alguien. Los litigantes deberán presentarse ante los sacerdotes y ante la corte. El Eterno nos da la instrucción de cómo prepararse para salir a la guerra. En el versículo anterior se recomendaba no tener piedad con los delincuentes. Sin embargo, en este pasaje la Torá enunciará leyes de comportamiento humanitario en confrontaciones bélicas. Si el ejército es más numeroso, nos invita a no temerle. Primero, el sacerdote se dirigirá al pueblo para animarlo. Luego los oficiales excluirán al que construyó una casa y no la estrenó, al que plantó una viña y no la ha redimido, al que está comprometido y no se ha casado, al que tiene miedo o está desanimado. Los oficiales deberán nombrar jefes de legiones para dirigirlos. La siguiente aliyá nos habla de evitar la guerra. Primero, ofrecer paz en caso de guerra. Si aceptan la paz, esta gente deberá pagar impuestos y ponerse al servicio del pueblo. Si no acepta la paz, entonces esa ciudad será sitiada y el Señor la entregará.
Estas normas tenían vigencia en la guerra optativa y no defensiva. La distinción deberá tener consecuencias directas con los participantes. Primero hay que intentar todos los caminos de paz, siendo la guerra el último recurso. Si la oferta de paz fuera rechazada, se procederá a la guerra, pero no para llevar a la ciudad al hambre, a la sed, o tampoco para matar a sus habitantes por medio de enfermedades contagiosas. Hoy en día algunas de las naciones civilizadas no reconocen las regulaciones internacionales al respecto. Para las ciudades más alejadas, en caso de guerra, se debía matar a todos los hombres a espada. Y a las mujeres, niños, animales y todos los despojos serán botín de guerra. En cuanto a las ciudades de los 7 pueblos de Canaán, debía de exterminar, no dejar ningún sobreviviente para que no les enseñe las prácticas horrendas en honor a sus ídolos. El Eterno instruye no derribar los árboles frutales cuando se sitúe una ciudad por varios días, y los otros árboles podían ser derribados para construir defensas. Los hombres en el irracional estado de guerra destruyen todo, aún el medio ambiente natural, que es su fuente de vida. La Torá prohibirá talar árboles frutales para construir torres de sitio o elementos bélicos. La vida del hombre depende en gran medida del árbol del campo, su fruto, su sombra y sus efectos ecológicos. El futuro de la humanidad puede estar comprometido si se siguen talando árboles y selvas como en esta parte de nuestro siglo. La Torá sigue siendo vigente. El Eterno instruye, y tenemos por último, el Eterno nos dice qué hacer con un cadáver encontrado sin saber quién lo mató. Se debía sacrificar una becerra del pueblo más cercano al cadáver y declarar: nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron, con el fin de eliminar la responsabilidad de la sangre inocente y así hacer lo que es moralmente correcto a los ojos del Eterno. Es importante o era importante que si se hallaba un cadáver, esta sangre clama a la tierra. Por eso se hacía el rito de la vaca y levantar las manos y pedir perdón. Absuelve a tu pueblo Israel por la sangre derramada y absuelve también a Colombia por la sangre que se ha derramado. Es lo que le podemos pedir al Eterno, que es el juez justo y soberano. Aquí concluye la parashá de Shoftim, y la Haftará está en Isaías, que es una Haftará de consuelo. Esta parashá, esta Haftará de consuelo, es la cuarta y tiene que ver en relación con Shoftim, es porque él inicia diciendo: yo soy su consolador. Y luego procede a asegurar a los israelitas que aquellos que insisten en perseguirlos injustamente, algún día encontrarán que la justicia de Dios prevalece. Israel finalmente será salvada y sus enemigos serán castigados. Y en la Haftará, que la vemos en Hechos 13, es donde se nos relata la injusticia que se cometió con el Señor en el momento de ser entregado, donde Pilatos quiso absolverlo, pero prefirieron entregar a un reo que era de muerte, que sí era culpable. Anterior a eso vimos también que habían 2 testigos falsos y con eso se valieron para poder hacer la ejecución. El Señor derramó su sangre completa por todos nosotros, como lo vemos aquí también en esta parashá de Shoftim, donde se levantaban las manos para pedir perdón por los pecados, por el pecado no cometido. Él es nuestra redención y nuestro libertador. La Vija Hachá de Hechos 3, 13 al 26 dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados,
ha glorificado a su siervo Yeshua. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de esos nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Yeshua, Él ha establecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Yeshua lo ha sanado por completo, como le consta a ustedes. Bueno, Ora. Padre eterno, Padre bendito, te damos gracias, Señor, en este momento porque hemos tenido la alegría, el gozo, la paz de leer la porción de Shoftim, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias, Padre eterno. Restaura nuestros jueces como al principio, Sí, Padre que sean amado. justos, que haya equidad, que juzguen con justo juicio, que el rey que está puesto sobre la nación tenga una voz que pueda levantarlo y conocer de la Torá, para que el pueblo no gima como está escrito. Te damos gracias y quedamos en tus preciosas manos el resto de noche. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Bueno, Muchas gracias, comunidad. gracias por habernos visto y que el Eterno los bendiga. Que tengan una muy buena semana.